Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse al canal y darle like a este video. Esla Turkoglu y Halil İbrahim Ceylan. Una pareja que ha cautivado los corazones de miles, ahora nos revela un detalle desconocido hasta hoy, su primer encuentro. Esla rompe el silencio y confiesa lo que realmente sintió ese primer día. En ese momento, una voz dentro de mí. ¿Qué fue lo que le dijo esa voz interior? ¿Cómo reaccionó Halil? No se lo pierdan. La actriz turca Esla Turkoglu ha decidido hablar por primera vez, de manera abierta y sincera, sobre el momento en que conoció a Halil İbrahim Ceylan, su compañero en la famosa serie de televisión que los catapultó a la fama como pareja icónica. En una reciente entrevista realizada por una revista de entretenimiento, Esla reveló detalles que hasta ahora permanecían guardados bajo llave. Fue un día muy normal. Yo estaba en el set, algo nerviosa porque era una producción nueva para mí. Pero cuando lo vi entrar, no sé cómo explicarlo. Era como si el tiempo se hubiera detenido por un segundo. En ese momento, una voz dentro de mí me dijo, él será muy importante para ti. No sabía si era una señal, un presentimiento o simplemente mi imaginación, pero lo sentí con mucha fuerza, confesó Esla, con una mezcla de timidez y emoción. El primer encuentro no fue nada glamuroso, según cuentan ambos. Yo llegué tarde ese día, recuerdo que tenía un problema con el tráfico, explicó Halil entre risas. Cuando la vi, ella ya estaba en su lugar, concentrada en el guión. Me acerqué, le dije hola, y ella solo sonrió. Fue una sonrisa muy ligera, pero sincera. Me dejó pensando el resto del día. Según relatan ambos artistas, no fue amor a primera vista en el sentido romántico, sino una conexión muy especial, casi inexplicable. No fue un flechazo típico, no fue algo de película. Fue más bien una sensación de calma, como si nos conociéramos de antes. Eso fue lo raro, y lo bonito, explicó Halil. Con el paso de los días y las largas horas de rodaje, la complicidad fue creciendo entre ellos. A veces no necesitábamos hablar. Bastaba una mirada para entendernos. Había una armonía natural. Incluso el equipo de producción nos decía, ustedes tienen una energía diferente, contó Esla. Y agregó, muchas veces la gente me pregunta si estábamos actuando o si lo que se veía en pantalla era real. Bueno, yo siempre digo que la verdad a veces se esconde entre las líneas del guión. Los rumores sobre una posible relación fuera de cámaras comenzaron rápidamente, pero ambos se mostraban reservados. Sin embargo, este nuevo testimonio de Esla parece confirmar que desde aquel primer día hubo algo más profundo entre ellos. No quiero decir que fue destino, pero tampoco puedo decir que fue casualidad. Creo que era algo que tenía que pasar. Él llegó a mi vida en un momento muy especial, y yo en la suya. Nos ayudamos mucho, tanto profesional como personalmente. Con el tiempo, empezamos a conocernos más allá de los personajes. Halil no era solo mi compañero de escena, se convirtió en alguien con quien podía hablar de todo. De repente, lo encontraba a mi lado en los momentos difíciles, incluso sin pedirlo. Su manera de escuchar, su calma, eran cosas que no se ven fácilmente hoy en día. Los días de rodaje se volvieron algo más que una rutina de trabajo. Entre escena y escena, compartían miradas, gestos, silencios llenos de significado. Según personas cercanas a la producción, había algo en su dinámica que traspasaba la pantalla. Recuerdo una escena particularmente intensa. El director nos pidió repetirla varias veces, pero cada vez que lo miraba, sentía que no era solo actuación. Era como si nos comunicáramos en un lenguaje que nadie más entendía. Después de la toma, nos quedamos en silencio unos segundos. No hacía falta decir nada, relató Esla, bajando la voz como si aún viviera ese momento. Halil, por su parte, también ha roto su habitual discreción. No soy una persona que hable mucho de sus emociones, pero con Esla fue diferente. Desde el principio, sentí una conexión genuina.
No es fácil encontrar a alguien que te complemente de esa manera. Yo soy más reservado, ella es más expresiva, pero juntos encontrábamos un equilibrio que se reflejaba en cada escena. A lo largo de la grabación de la serie, los rumores no cesaron. Cada foto detrás de cámaras, cada mirada captada por los fans, era analizada al detalle por quienes seguían de cerca su historia. Las redes sociales explotaban con teorías y declaraciones de amor de sus seguidores. Algunos hablaban ya de la pareja del año, incluso sin confirmaciones oficiales. Pero lo que nadie sabía era que, tras esas miradas y silencios compartidos, había noches largas de conversaciones profundas, mensajes enviados a altas horas, risas sinceras y también momentos de vulnerabilidad. Esla confiesa algo más. Hubo un día que nunca olvidaré. Estábamos en una locación lejos de la ciudad y llovía mucho. Tuvimos que suspender la grabación. Mientras esperábamos, nos sentamos en una pequeña cabaña del set, solos. Hablamos por horas. Me contó cosas de su infancia, de su familia, yo también. Fue ahí cuando supe que él no era solo un colega, era alguien que había llegado a mi vida para quedarse, de una forma u otra. Las declaraciones han desatado una nueva ola de emoción entre sus fans. Muchos aseguran que estas palabras confirman lo que ya se sentía en cada capítulo, que lo que había entre ellos era auténtico. Ali lo resume de forma sencilla, pero poderosa. Hay personas que aparecen en tu vida como un suspiro, y otras que llegan como un latido constante. Esla es lo segundo para mí. Desde entonces, la relación entre ambos ha seguido evolucionando. Aunque no han querido ponerle una etiqueta pública, sí han dejado claro que comparten un vínculo muy fuerte, construido sobre el respeto, la admiración mutua y una complicidad difícil de describir. Los proyectos después de la serie también jugaron un papel importante. Aunque cada uno siguió caminos distintos profesionalmente, el contacto entre ellos no se rompió. Esla cuenta que, incluso en momentos de incertidumbre, Ali seguía ahí, enviando mensajes de ánimo antes de una audición o simplemente preguntando cómo estaba. Es raro en este medio encontrar a alguien que esté contigo sin esperar nada a cambio. Él es así. No importa lo que pase, siempre siento que puedo contar con él. Y Ali le agrega. A veces la vida te cruza con personas que te cambian sin darte cuenta. No necesitas años para construir algo profundo. A veces basta con un momento, una mirada. Y ese primer día con Esla fue así para mí. La entrevista concluyó con una sonrisa compartida entre ambos, como si supieran que muchas cosas aún quedaban por decir, pero que algunas emociones simplemente no necesitan palabras. Y mientras los fans siguen soñando con un futuro juntos, Esla deja una última reflexión. La gente nos pregunta si estamos enamorados. Yo creo que el amor tiene muchas formas. La nuestra, quizás no es la tradicional. Pero sin duda, es real. Queridas seguidoras, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que fue el destino quien los unió? Déjenme sus comentarios abajo, quiero saber sus pensamientos. Y no olviden suscribirse al canal para más historias como esta. Hasta la próxima.